Hoy vamos a hablar de Ready Player One. Buenos días fans, geeks y gamers y bienvenidos a otro episodio de El Latin Geek, donde cubrimos lo último en videojuegos, películas y noticias geek. Como ya saben, Ready Player One es la nueva película dirigida por Steven Spielberg y en verdad que la película está brutal. Es un espectáculo visual que deja a uno boquiabierto, pero lo impresionante es que aunque fácilmente pudo haber sido un viaje de solo nostalgia y referencia, en vez esta película logra usar la nostalgia como el fondo, o sea, el background para una entretenida película de aventura. Y hoy vamos a hablar y analizar cómo esta película logró romper expectativas y crear el impresionante mundo de Ready Player One gracias a excelente construcción del mundo narrativo, tremendo uso de técnicas de contar historia y la pura magia de efectos especiales. Uno de los grandes logros de esta película es cómo introduce a la audiencia al mundo complejo de Ready Player One, dándonos un detallado escenario para la historia y logrando a la vez que nos sintamos emocionalmente invertidos en el futuro de este mundo virtual. Esto es algo que otras películas no han podido lograr con sus mundos ficticios. Por ejemplo, en la divertida Thor Ragnarok, nuestros héroes están tratando de salvar al mundo de Asgard. Pero como Asgard es solo mencionado y nunca es explorado como tal, nosotros como audiencia nunca nos sentimos invertidos en si este mundo es destruido o no. Pero en Ready Player One, el mundo virtual de Oasis y los efectos que tiene en el mundo real son partes íntegras de la historia, y descubrir cómo funcionan las cosas en este mundo en verdad que es parte de la diversión de la película. En una de las hazañas de la historia, nuestros héroes van a participar en una carrera, y sin exposición, solamente viendo a estos personajes interactuar con el mundo, logramos ver cómo se comunican entre sí en este mundo usando un sistema bien cool que de expectativa con videochat, ¿verdad? También vemos cómo los jugadores cargan y utilizan las diferentes armas y vehículos, que me recuerda mucho a las motoras de luz de Tron, que está bien cool, y hasta cómo funciona la economía del juego, donde hasta te cargan por la gasolina virtual. Y los créditos que ganas dentro del juego también tienen valor en el mundo real. También aprendemos que cuando uno pierde en este juego, uno pierde todas las ganancias, logros y habilidades que se ha ganado en el personaje. Cuando uno pierde el juego, uno puede hasta perder su casa. Como estos descubrimientos forman una parte orgánica del contar de la historia, nos sentimos como que estamos explorando a este mundo y sus reglas, a la misma vez que creamos una conexión emocional con el deseo de nuestros protagonistas para salvar a este fascinante mundo. Pero un mundo fascinante no vale nada si los personajes y la historia no funcionan. Y por suerte esta película es un tremendo ejemplo de cómo una historia bien contada, con personajes relacionables, le dan a la vida al mundo. ¿Ustedes se recuerdan de una película llamada Valerian and the City of a Thousand Planets? ¿Verdad? Pues esa película logró pintar un mundo impresionante e imaginativo, donde miles de especies extraterrestres mezclaban todas sus culturas. Pero su historia falló porque, aunque la misión de los héroes era salvar a esta ciudad, nosotros nunca llegamos a sentir una conexión entre los personajes y su misión, como si no les importara si fallaban o no, y por lo tanto la historia perdió su sentido de urgencia y quedó media meh. Al contrario, desde el principio de Ready Player One, nosotros vemos, y más importante, sentimos una conexión entre el mundo y la trama. Como vemos que el mundo real está lleno de pobreza y el perder una vida en el mundo virtual de Oasis significa una significante pérdida económica para el jugador, con los perdedores a veces hasta convirtiéndose en servidumbre por contrato. En Ready Player One sentimos que nuestros protagonistas de verdad tienen un verdadero interés en lo que vaya a pasar en el mundo virtual, dando un sentido de urgencia a la trama, ya que ellos pueden perderlo todo si fallan en su misión de salvar al mundo virtual de Oasis de aquellos que quieren corromper el juego por ganancia personal. Con eso dicho, hay que admitir que la historia y los personajes son algo cliché, especialmente si piensas en las historias de las películas de aventura de los 80 y las historias de varios juegos de video.
Pero en vez de dañar la película, estas cosas cliché le añaden a la magia de Ready Player One. Cosas como una épica hazaña seteada por un hombre sabio, el héroe reacio quien termina uniéndose a la batalla, la mujer misteriosa quien pelea por una gran causa y la gran batalla entre los héroes y los opresores. Todas estas cosas son bien cliché y que son elementos que hemos visto miles y miles de veces y que eran especialmente predominantes en las tramas de los 80. Pero en esta película, donde el mundo y la historia están tan entrelazados con la cultura de videojuegos y de las películas de los 80, todos estos elementos son usados no solo como homenajes a películas y juegos pasados, pero como partes importantes de la trama. A tal punto que la caza por las llaves del Easter Egg depende en descifrar claves y acertijos basados en las grandes películas, cultura popular y conocimientos sobre la industria de juegos de video de los 80. Cosas bien obtusas como quién hizo el primer Easter Egg en los juegos de video. Y logran hacer esto de tal manera que, además de añadir un poco de nostalgia para enamorarnos un poquito más, también le dan una personalidad única a esta película, creando una historia y personajes que no podrían existir fuera del mundo de Ready Player One. Bueno, al menos que te pongas a pensar en los fanfictions, pero eso ya son otros 20 bien diferentes. Esto también es extendido a nuestros personajes. Igual que en las películas de aventura como The Goonies, nuestros protagonistas terminan cayendo dentro de ciertos estereotipos, como el modder en vez del hacker o la rebelde, cosas así, ¿verdad? Pero esto no es malo en este caso, ya que los personajes son bien relacionables por diseño, creando un representante de la audiencia en la pantalla. Alguien con quien tú como audiencia podrías pensar, oye, ese podría ser yo, o ese me recuerda a mi hermano. En otras palabras, al igual a como tú vives la aventura de un personaje en un juego de video, vamos a decir como Nathan Drake en los juegos de Uncharted, tú vives la aventura de los Goonies en la película clásica, sintiéndote como que estás en búsqueda del tesoro con el grupo de aventureros. Y aquí, en Ready Player One, tú vives la aventura de Percival, Artemis y H, y casi sientes como que estás jugando el juego con ellos, mientras descubren el misterio del Easter Egg y tratan de salvar el mundo virtual de Oasis. Pero si estamos siendo 100% honestos, lo que nos atrajo a todos a esta película son los impresionantes visuales y el tronco de viaje de nostalgia. Y en verdad que les quedó cabrón. En muchas películas de hoy en día hay que crear muchos mundos y efectos increíbles, y si no se sienten como parte de la misma realidad de la historia de la película, hacen que la audiencia pierda la suspensión de la incredulidad. En otras palabras, pierden ese efecto de que la gente ve gente volando y no digan qué feca. Y esto puede dañar la película. Un excelente ejemplo de esto es la infame tragedia de Green Lantern. Hubieron varias fallas con esa película, pero una de las más notables era cómo los poderes del héroe nunca se sentían como parte de la realidad, sino que siempre se veían como que eran completamente animados. Eso no ocurre en Ready Player One, ya que en esta película todo se siente cohesivo, como que pertenece. Hay una escena en particular donde vemos a los Battletoads, a Robocop y a Marvin the Martian caminando uno al lado del otro, en una de las áreas comunales del juego, ¿ok? Los Battletoads fueron recreados con modelos 3D que hacían que se vieran casi reales, pero manteniendo el estilo que tenían en la carátula de su juego original. Robocop sale idéntico a como se vio en su película, hasta con la forma de caminar rara que él tiene. Y Marvin the Martian, olvídate que parece que fue arrancado directamente de unos muñequitos de Looney Tunes. Pero aún así, gracias a un excelente uso de compositing y lighting, logran hacer que estos tres personajes de tres mundos bien diferentes de videojuegos, películas y caricaturas no solamente se vean bien, sino que de verdad parezcan que están interactuando uno con el otro dentro de este mundo, dentro de este lugar comunal del juego. Y más adelante en una escena vemos el DeLorean de Back to the Future en una carrera contra la motora de Akira. Y nuevamente aquí entran tan en detalle con estos modelos que se sienten sacados directamente de las películas originales, y se nota la imaginación y el amor que le han puesto a estos modelos y estos vehículos.
Constantemente estamos viendo referencias a personajes de cine y juegos de video que no deben funcionar juntos, pero en Ready Player One parecen como que están existiendo en el mismo mundo, gracias a la atención a detalle que entró en estos efectos y el amor que se nota con cada una de estas muchas, pero muchas referencias. Y esta atención al detalle permite el excelente uso de cinematografía para ayudar en contar la historia. Y aquí entra la magia cinemática de Steven Spielberg. Hay varias escenas donde los héroes, en búsqueda de claves e información para resolver el misterio del Easter egg, van a esta librería dentro del oasis. Y aquí sí que se guillaron. Esta librería existe en el mundo virtual, pero mucha de la información encontrada adentro son grabaciones de películas y eventos de la vida real. Y ver elementos de estos dos mundos funcionando en la misma escena a la misma vez no solo solidifica que estas dos cosas son parte de la misma realidad, también logra verse brutal cuando en las grabaciones de los eventos de la vida real los jugadores pueden examinar las tomas de cualquier ángulo, creando un virtual tour de eventos pasados, algo que se ve súper impresionante. Encima de eso, la forma en que mueven la cámara de estas escenas logran capturar la acción de forma hermosa, a la vez que guía tu vista de forma sutil hacia ciertos elementos, así dejando que la audiencia pueda notar las claves y tratar de resolver el misterio antes que los mismos personajes. Y eso les quedó brutal. Y Spielberg logra hacer esto varias veces en esta película, usando la cámara para no solo grabar la acción, pero lograr capturar la escena emocional y los detalles sutiles del mundo, logrando así pintar en mayor detalle la naturaleza del impresionante mundo virtual en una escena, a la vez que demuestra la naturaleza disfuncional del mundo real en otra, pero nunca sacrificando y más siempre mejorando el contar de la historia. En fin, nosotros aquí en el Latin Geek le damos a Ready Player One un geek review de... ¡Wow! En verdad que Ready Player One fue un espectáculo visual. El mundo de la historia original fue recreado de una forma extraordinariamente divertida y gracias al excelente uso de cinematografía, en ningún momento, ni en el mundo real ni en el mundo virtual del Oasis, llegamos a sentirnos perdidos o aburridos. Pero lo más impresionante es cómo nada se sintió fuera de sitio en esta película. Al hacer un trabajo tan bueno en crear este mundo narrativo con reglas claras y usando técnicas sutiles para contar la historia con la cámara o ciertos elementos, Steven Spielberg logra absorbernos en el mundo de Ready Player One tan de lleno que nos vamos en un viaje. Y el estar absorbido en este fascinante mundo es garantizado gracias a un trabajo fenomenal con efectos visuales que no solo trae al mundo fantástico del Oasis a la vida, pero que también logra mezclar el mundo real con el virtual de tal forma que se sienten como parte del mismo universo. Honestamente, la única cosa media mala es que esta película fue hecha con una audiencia bien específica en mente. Si eres alguien que fue criado o que fue expuesto a la cultura popular de los 80, su música, sus películas y el surgimiento de los juegos de video, esta película te va a dejar con la mente explotada. Si no, la película aún va a asombrar con lo visualmente extraordinaria que es y con su historia bien contada. Pero, aunque no tenga la perspectiva de la cultura de los 80, si eres un gamer vas a encontrar muchas referencias que te van a encantar. Y si tampoco eres un gamer, aún así te va a gustar ver una divertida historia de aventura con visuales espectaculares. En verdad que recomiendo ver a Ready Player One. Y con eso se nos acabó el show. ¿Ustedes llegaron a ver Ready Player One? ¿Qué pensaron de la película? ¿Creen que hubieron demasiadas referencias o creen que estuvo brutal? Déjenos saber en los comentarios abajo. Y recuerden que si les gustó lo que vieron, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook. Y también si quieren ver más de nuestros videos, pueden ir a nuestro canal de YouTube y darle a subscribe. Y también si les gustó este video, denle like, que eso nos va a ayudar un montón. Y ahora me tengo que ir. Así que recuerden que a quien no le guste, que se vaya para el carajo. Hasta la próxima.